Hola, hola, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Jorge Andrés Sosa. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cuauhtémoc de México. El día de hoy quiero hacer esta presentación en el marco de la actividad 1.2 que se llama Video explicativo de la política pública educativa en el marco del espacio académico política educativa en el contexto internacional. Este espacio académico lo orienta la doctora Claudia Orantes López. Estoy ubicado en Bogotá, Colombia. Muy bien. Esta actividad es una invitación a realizar una presentación a partir del texto de Platón denominado Historia del Pensamiento Político Premoderno del autor Sanz 2010. Particularmente veremos el tema del pensamiento político de Platón y estuvimos realizando en la anterior actividad una infografía donde abordábamos algunos de los elementos importantes de este texto, como eran el mito de la caverna, que lo vamos a reflejar también aquí, el tema de la justicia, del Estado, de la política, de los sofistas, de la teoría política, de la teoría educativa y por supuesto uno de los libros más importantes que es la República de Platón. De otra parte, buscamos identificar y reflexionar sobre la historia de la política en la antigüedad para contrastarla con la teoría educativa actual. Es importante conocer el pasado porque nos permite encontrar esos supuestos epistemológicos, sobre todo cuando hablamos de grandes autores como Platón, Sócrates, Aristóteles, Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto, bueno, todos los presocráticos y posocráticos, que son pues bastantes y que hicieron enormes aportes desde diferentes perspectivas en materia de la filosofía, pero también en materia educativa. Con estos antecedentes histórico-críticos se podrá tener una mejor comprensión del sentido y significado de la política pública educativa en nuestros tiempos. Vamos a hacer. En primer lugar, en el texto Historia del Pensamiento Político Premoderno del profesor Benito Sanz Díaz, 2010, se hace una presentación muy breve de los aspectos biográficos más importantes de Platón. Recordemos que Platón nace por allá a mediados o aproximadamente en el año 427 y muere en el 347 antes de la era cristiana o antes de Cristo. Y pues podemos decir que provenía de una familia relativamente acomodada, pudiente, aristócrata, es decir, que tenía pues cierta condición social en la época y bueno, digamos que eso le permitía a él darse el lujo de poder acercarse a las letras, porque la persona que estudiaba pues era personas de élite, personas que aprendían a leer y escribir, pero pues era un tema supremamente costoso. Entonces Platón pues venía de una familia medianamente en buenas condiciones económicas. Por esta razón, él funda una escuela filosófica idealista que se llama así precisamente pues porque en la filosofía griega las escuelas les daba cierto nombre, ¿no? Digamos, la escuela de los ortodoxos, la escuela de los liberales, la escuela de los metafísicos, la escuela de los artistas, en fin. Y la escuela que funda Platón en el 387, digamos que es una escuela que se le da el nombre de la academia, precisamente porque pues, el lugar donde ellos discutían y debatían en las plazas públicas era un lugar muy próximo a Atenas. Entonces, digamos que debido a este nombre es que le colocan a la escuela de Platón la academia. Recordemos que Platón está de la mano con Sócrates, con Aristóteles, que pues obviamente cada uno desde sus perspectivas, unos son maestros, otros discípulos, y bueno, digamos cada uno como que va generando su propia corriente de pensamiento. ¿Cuál es el estilo platónico particularmente? Los escritos de Platón están redactados casi todos en forma de diálogos, ¿sí? Son mucho más coloquiales, entre comillas, en lo que, digamos, se presentan descripciones, narraciones, ejemplos, mitos, en fin, para hacer, pues, que sus textos no sean tan densos, tan
digamos, tan difíciles de comprender, sino que sean un poco más cercanos al lenguaje de los estudiosos de la época. Claro, eso no quita que no hayan situaciones difíciles o complejas, pero obviamente su lenguaje en su gran mayoría de textos, en los diálogos de Platón, en la República, en una cantidad de textos de Platón, pues obviamente el lenguaje es digamos, muy fácil de inteligir, de comprender. ¿Quién es uno de los personajes principales de las obras de Platón? Pues Sócrates. Y obviamente, pues digamos que los sofistas, como ya los mencioné, eh, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito de Éfeso, Festo, bueno, todos los que conocemos que hacen parte pues de esta época, intervienen porque pues como ellos eran colegas, entre ellos se citaban y entonces decían como Festo le pasó una vez cuando se enamoró de una duquesa de no sé dónde. Entonces, claro, ellos entre sus diálogos narran también un poco las experiencias de vida de sus compañeros de estudio. Digamos que, aunque son temas informales, son temas muy profundos, temas investigativos, y generalmente son temas muy antropológicos y metafísicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son temas que tienen que ver con la vida misma, con el comportamiento, con las virtudes, con el tema de la felicidad, con el tema de la existencia, con el tema de la esencia, con el tema también de la política, de la justicia, bueno, un montón de elementos y temas pues propios de la época que eran urgente reflexionar allí. Entonces, pues como vemos, el estilo platónico era un estilo bastante particular. Ahora, dentro del texto que nos propone el doctor Benito Sanz, vemos que uno de sus textos representativos son la alegoría del mito de la caverna, que es una alegoría muy sencilla donde se presenta un hombre o varios hombres que están como encadenados dentro de una cueva. Es una metáfora que nos quiere decir pues que hay unos prisioneros, pero son prisioneros de la ignorancia, ¿no? De falta de conocimiento. Entonces, claro, por eso se representa la caverna con una luz, con una hoguera que les da como esa inteligencia y les da esa motivación de soltarse de los grilletes, de soltar esas cadenas y abandonar la seguridad que les da la caverna, la protección, y les permite salir afuera de la caverna y empezar a darse cuenta que lo que está atrás son sombras, son apariencias, son miedos, son incertidumbres, y que son unos falsos reflejos, que es lo que llama Platón. Pero a medida que estos hombres empiezan a salir, empiezan a descubrir que es un mundo inmenso, que tienen muchas posibilidades, y pues ahí es donde se desarrolla toda la teoría del conocimiento, porque pues se concluye el mito de la caverna diciendo que ya no quieren regresar a la caverna porque se están dando cuenta que aunque tenían seguridad en este hogar, digamos, en este lugar, pues afuera hay mucho más que eso. Y afuera pues hay conocimiento, afuera hay experiencias, y siguen caminando y caminando y se dan cuenta pues que el mundo es diferente, que todo es distinto, y pues que ya se rompe con la monotonía que se tenía tal vez en la caverna, y de alguna u otra manera pues surge el famoso idealismo, mundo de las ideas, donde el hombre o estos hombres empiezan a tomar decisiones, empiezan a discernir, empiezan a tomar conciencia, empiezan a posesionarse de sus actos, empiezan a conformar familias, una cantidad de cosas. Entonces es una explicación bastante interesante. Yo quiero que nos quedemos con esta frase que está al final del relato del mito de la caverna, y es la siguiente. Dice: solo la filosofía puede liberarnos y permitirnos salir de la caverna al mundo verdadero o al mundo de las ideas. Entonces, claro, el mundo verdadero, el mundo de las ideas, es el que está fuera de la caverna, ¿sí? Atraernos a pensar, atraernos a curiosear, a crear, en fin, ese es el mundo de las ideas. Bien, como les mencionaba, Platón toca muchísimos temas, entre ellos los temas que tienen que ver con la parte antropológica, la parte humanista. Toca temas como la templanza, la fortaleza, la sabiduría, el tema de la justicia, de la gobernanza, de el valor, el deseo, el pensamiento, la razón, en fin.
y genera una idea del bien común. Entonces dice que todos los hombres tienen que trabajar en torno al bienestar, pero no solo al bienestar de ellos, sino al bienestar de toda la comunidad. Entonces dice que siempre hay que apostarle al bien personal, pero también al bien social. Entonces, de alguna u otra manera, él dice, tiene que haber justicia en las familias, en las sociedades, pero también tiene que haber una organización política, ¿sí? Tiene que haber unos líderes que orienten, que lideren, en el buen sentido de la palabra, de los procesos de las comunidades. Entonces, digamos que Platón es uno de los primeros que empieza a hacer una apología, una defensa de la organización de los estados. Es decir, él dice, tiene que haber unos roles, tiene que haber unas personas encargadas de acuerdo a las capacidades y aptitudes, unas personas encargadas de ciertas cosas. Justicia, la justicia distributiva, de dar a cada quien lo que necesita, y pues eso también es una idea que viene desde de la filosofía griega, ¿no? Entonces, qué interesante pues también entender que desde tan tiempo atrás pues teníamos estas ideas tan importantes. Hay otro apartado que es el apartado donde Platón hace colegaje, discusiones, debates, llega a consensos con los famosos sofistas. Y pues allí es donde se da todo un giro antropológico gracias a las ideas de cada uno de ellos, porque pues unos creían más en el placer, otros creían más en el deber, otros en la soledad, otros en la vida comunitaria, otros hablaban del celibato, otros eran escépticos, no creían que había algo más allá de lo que veían con sus ojos. Sí, solo creían en lo inmanente y no en lo trascendente. Otros creían en el alma, en el espíritu. Otros creían en el valor adquisitivo, en el dinero, otros en la educación. En fin, digamos que estas escuelas de los sofistas tenían como diferentes posturas y perspectivas, y dentro de ello, pues, aparece un diálogo que hace Platón con ellos, y pues justamente buscando los puntos comunes y pues tratando de no generar disensos, sino por el contrario consensos. Entonces, el sofismo le permite a él tener elementos bastante representativos dentro de sus obras, dentro de los diálogos de Platón, que justamente uno de los textos donde más se ve el diálogo con los sofistas es en los diálogos de Platón. Y bueno, la República también de alguna u otra manera tiene algunos vestigios, algunas huellas, pero principalmente los diálogos de Platón muestran una relación entre los sofistas, entre Platón, entre Sócrates, entre Aristóteles, bueno, en fin. Ahora bien, hay otro apartado donde se nos habla de la estructura política, de la escala social o piramidal, donde en primer lugar Platón ubica a los filósofos, a las personas sabias, a los pensantes, al nivel de los gobernantes. Un gobernante tiene que tener al lado una persona que piense, una persona sabia, una persona que le ayude le aconseje. Pues digamos que él hace una relación bien interesante ahí entre la ciencia con la dirección, con la gobernanza. De otra parte, dice que más abajo tienen que estar los guerreros, y estos guerreros pues están encargados de darle la seguridad a los sabios, a los gobernantes, a los reyes, a los príncipes, y finalmente más abajo en la pirámide están los labradores o artesanos, que son pues las personas del común, los campesinos, y pues más abajo están los esclavos, están los presos, están las personas como que no están aportándole a la sociedad. Entonces, digamos que entre más abajo como que la pirámide se va, digamos, se va organizando. ¿Qué tiene de interesante todo esto? Pues que de alguna u otra manera lo que rescata Platón es que es un movimiento recíproco, ¿no? Es decir, él dice, los gobernantes no se entienden sin los artesanos, y lo mismo, los guerreros no se entienden sin los labradores, sin los campesinos, sin las personas de abajo. Es decir, eh, es una comunidad que aunque está distribuida por roles, todos se corresponden unos con otros, y eso es bastante importante porque él habla de algo que es la armonía. Entonces dice, si una de las escalas falla, el otro inmediatamente se va a ver afectado. Entonces eso es un aspecto bien importante que para muchos es criticado esta estructura que plantea Platón, pero en su época seguramente fue
un gran acierto y pues ayudó bastante a tener un orden político. Entonces, de alguna u otra manera, pues se hablan allí de la prudencia, del valor, de la templanza en cada una de los niveles o escalas piramidales. Otro apartado bien interesante es la teoría educativa de Platón. Si bien la teoría educativa de la filosofía griega era un modelo educativo, digamos, poco convencional, elitista, donde, vuelvo y repito, quienes podían acceder a este beneficio eran unas pocas personas, las personas ricas, los hijos de los ricos, y pues esto se hablaba de un tutor, de un pedagogo con un discípulo. Entonces, digamos que era una educación casi que personalizada, pero vuelvo y repito, era bastante costosa porque pues era una persona dedicada a 5, 6, 7, 8 años de aprendiz con su maestro y pues era una cosa compleja. Entonces, de alguna u otra manera, aquí en el cuadro vemos unas ideas o una relación entre la teoría educativa de Platón versus la teoría educativa de Aristóteles. Digamos que Platón y Aristóteles siempre se contradecían, entonces Platón proponía el idealismo, mientras que Aristóteles no quería, estaba en contra de la teoría de Platón, y él decía que solamente existe lo que vemos, mientras que Platón decía, no, es que aquí hay un mundo abajo, pero arriba hay otro mundo metafísico, un mundo trascendente. Entonces uno, digamos que era más positivista, otro era un poco más metafísico, ¿no? Entonces uno se iba por el método científico, por lo real, lo tangible, lo palpable, pero el otro decía es que hay cosas que nosotros no vemos, como los sentimientos, las emociones, no las vemos, pero se sienten, pero existen. Entonces empiezan a hablar de las esencias, de las existencias, del ser, la discusión de la ontología, pues y de la epistemología, que fue un tema que Platón y Aristóteles discutieron siempre. Entonces hablaba uno del mundo real, otro del mundo ideal, otro del mundo inmanente, otro del mundo trascendente, y pues obviamente allí surge la teoría educativa. Entonces él dice que finalmente hay que cultivar el cuerpo, pero también hay que cultivar el alma, la psique. Y entonces, ¿cómo se cultiva la psique? Con el conocimiento. Entonces, de alguna u otra manera, no solo es cuidar lo exterior, no solo es comer, sino que también hay que comer para mantener el intelecto. Entonces, una forma de alimentar el intelecto es con las ideas, con el conocimiento. Grosso modo, esa es la teoría educativa de Platón. Bien, ya les hablé a ustedes también que dentro de los temas importantes para Platón es el tema de la justicia, el tema de la política, el tema de los valores, de los principios, y justamente pues uno de los temas es el tema de la justicia. De hecho fue importante para los tres, para Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Por qué era tan importante la justicia? Porque sin justicia no puede haber ciudadanía. ¿Qué significa esto? Que si hay alguien que quiera sacar ventaja, pues obviamente eso va en contra de la justicia, va en contra del bien común y pues por supuesto va a generar un desequilibrio en la sociedad. Entonces dice, si no hay justicia no hay igualdad, si no hay igualdad pues no hay bien común, si no hay bien común no hay bienestar, en fin. Entonces como que para él es fundamental la justicia, él dice todo tiene que estar en su justa medida, en su justa proporción, y bueno, digamos que para él es importante que dentro de la gobernanza, dentro de la gobernabilidad, se apliquen virtudes como la justicia, la frónesis en griego, que es la misma prudencia, la equidad, la corresponsabilidad, en fin, una cantidad de elementos y de virtudes muy importantes que pues buscan obviamente alcanzar el bien común y alcanzar, por supuesto, la felicidad, que es como el bien supremo, sobre todo para Platón, Sócrates y Aristóteles. Finalmente, Platón plantea una postura bastante ética, porque pues él estaba en contra un poco del relativismo moral de los sofistas, no todos, pero
La gran mayoría pues estaban pensando en el placer, en el dinero, en la fiesta, en la rumba, en gozar y gozar y gozar, que mañana ya veremos. Y él dice, no, tenemos que también tener un control, debemos también nosotros eh, ser prudentes, debemos tener unos hogares estables, unas parejas estables, en fin. Las relaciones emocionales, sociales, sexuales deben ser pues muy responsables, no estar por ahí con uno y con otro. Y bueno, digamos que eso no le gustó a nivel moral a muchos de los sofistas y de hecho se alejaron muchos de ellos de precisamente de la escuela de la Academia de Platón. Los grandes aportes de Platón están en materia política y en materia educativa, porque él dice que el gobierno es el que debe garantizar la educación de los ciudadanos, porque él dice, si los ciudadanos están bien formados, van a aportar y van a mantener, pues, que el gobierno esté de alguna u otra manera estable, ¿sí? Que el gobierno se mantenga fuerte, fortalecido. Entonces, claro, hay una relación entre lo político con lo educativo que es bien interesante y que creo que hasta el día de hoy también pues, nos puede presentar elementos bien importantes. Podríamos decir incluso que desde Platón, Sócrates, Aristóteles, desde los filósofos griegos hasta pasar por los medievales, los modernos y hoy en día pues todo lo contemporáneo, podemos decir que se han ido generando lineamientos, políticas, artículos, constituciones, decretos, en fin, que buscan establecer una forma como se debe proceder frente al sector político, cultural, social, religioso, educativo, en fin, todos los sectores de la sociedad. Y por eso creo yo que es tan importante para este espacio académico que nosotros conozcamos cómo, pues, o cuál es la importancia de tener políticas públicas nacionales e internacionales, ¿sí? Claro, porque pues cuando hay unas políticas, cuando hay unos documentos claramente definidos, digamos que hay una ruta donde se permite planificar, implementar y por supuesto evaluar. Entonces, ¿qué es lo interesante de las políticas públicas? Pues que nos permiten a nosotros tener un control, una vigilancia, un seguimiento de lo que se está haciendo, por ejemplo, en materia educativa. Entonces, recuerden que las políticas públicas pues no solamente se encargan de ver lo elemental, sino también el detalle, ¿no? Entonces, cómo se están manejando los recursos, el tema de logística, el tema de infraestructura, el tema académico, el tema de investigación, el tema de gestión, el tema de los actores, el tema de las infraestructuras, de los medios, en fin, una cantidad de elementos que son bien importantes y que por eso es tan importante la cultura de la autoevaluación para tomar decisiones y para mejorar aquellas cosas que no están funcionando bien. Bien, con esto cerramos esta presentación. Digamos que pues, hacer esta presentación nos permite tener una mejor comprensión y acercamiento a los distintos planteamientos de la filosofía griega, particularmente en este caso del tema de las obras de Platón. De alguna u otra manera en la infografía nosotros planteábamos estos diferentes momentos, estas diferentes etapas, y pues veíamos que pues en la República de Platón se presenta todo un escenario de transformación social, un escenario de diálogo, un escenario de consensos, de organizar la casa, ¿sí? Entonces, digamos que eso es muy importante. Conocer esto pues nos permite tener una claridad del estatuto epistemológico y filosófico de la teoría de la educación y de la pedagogía y la didáctica. Y pues si bien en el siglo XXI la educación se entiende como un derecho fundamental, pues muchos gobiernos aún no logran garantizar que todos los individuos, indistintamente de su raza, condición socioeconómica o política, puedan acceder a este beneficio, a este derecho. Entonces vemos países del tercer mundo donde muchos niños se quedan sin educación o muchos jóvenes no pueden ir a la universidad porque pues el gobierno no es suficientemente organizado para garantizarle estos derechos. Entonces muy seguramente vamos a estar reflexionando estos temas a lo largo y ancho de cada una de estas unidades, donde pues nos vamos a permitir mirar desde una postura muy hermenéutica y crítica el estado de las políticas y sistemas educativos no solo en Colombia ni en México, sino también en toda Latinoamérica y por qué no en el mundo entero.
Muchísimas gracias, que tengan un feliz día y pues nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.